La siembra en recipientes puede usar una gran variedad de envases reciclados. Para la presente explicación usaremos botella de agua de capacidad de 7 litros, la cual se cortará a 20 centímetros desde la base. Se debe cortar con mucho cuidado. Para esto se realiza con un cúter o una tijera. Ahora estamos utilizando un cúter. El objetivo es cortar de manera uniforme para que tenga la misma altura a lo largo del envase y no pueda haber problemas con el sustrato que va a ser colocado. Se corta siempre manteniendo la misma altura, que son 20 centímetros, y una vez que se tiene el envase, se procede a realizar los agujeros. Para hacer los agujeros en la base se recomienda utilizar un fierro caliente para que los agujeros, digamos, sean uniformes. Entonces, el objetivo de estos agujeros es que haya un correcto drenaje del agua y pueda desarrollar de manera correcta la raíz. Continuamos con los sustratos. Los sustratos que se va a usar se puede utilizar estiércol, musgo y arena. En este caso se está utilizando la siguiente proporción: un balde de estiércol o compost, 2 baldes de musgo y medio balde de arena. Estos sustratos se vierten en una zona acondicionada para realizar la mezcla. Como se está trabajando con estos 3 sustratos, se recomienda realizar una correcta mezcla. Normalmente la arena siempre tiende a quedarse en la base del lugar donde se realiza la mezcla, entonces se tiene que realizar con mucho cuidado esa mezcla para que sea homogénea. El objetivo es que todo el sustrato tenga las mismas características físicas. Por eso, de manera cuidadosa, se realiza esta mezcla. En caso no tuvieran estos sustratos, se puede utilizar otros sustratos. Las proporciones varían de acuerdo a las características. Siempre lo que se quiere es que el sustrato la mezcla de sustrato debe retener una humedad adecuada para que la planta desarrolle, pero no debe tener un exceso. Por ejemplo, si ustedes utilizan demasiado musgo, el problema es que retiene demasiada humedad. Entonces las hortalizas, algunas que son mucho más sensibles al exceso de humedad, podrían ver afectada su desarrollo y hasta podrían tener problemas de pudrición radicular. Entonces mezclan bien todo el sustrato para una correcta uniformidad. Procuran que si encuentran partículas muy gruesas, por ejemplo de musgo, retirarlo, y luego, una vez realizada esta mezcla, se procede al llenado en el recipiente ya acondicionado. Quiere decir, recipiente que ha sido cortado desde la base unos 20 centímetros y agujereados. Entonces se procede a llenar. Durante el llenado del recipiente se recomienda mover un poquito el envase, lo que algunos llaman taconear un poco, para que el sustrato se acomode en el recipiente, de modo que una vez sembrada o trasplantada, cuando realizan el riego, no tengan el problema de que se reduce en el envase. Entonces, en algunos casos, si ustedes no realizan este movimiento, una vez que riegan se va a disminuir el volumen y puede quedar expuesta las raíces de la planta que ha sido trasplantada. Entonces, luego de llenar el envase o el recipiente, se procede a la siembra. En este caso se va a sembrar semilla de perejil. La semilla de perejil normalmente se siembra a unos 5 centímetros a 6 centímetros entre golpe y golpe. En este caso están haciendo 4 puntos para la siembra. Se procede a colocar entre 3 a 4 semillitas por golpe. La profundidad es de aproximadamente unos 5 centímetros. Y luego de colocar las semillas se procede a tapar.
En este caso, esta siembra de perejil va a estar asociada con el cultivo de beterraga. Quiere decir, se va a intercalar los agujeros o los hoyos donde se ha colocado el perejil para colocar la beterraga. En el caso de la beterraga, la semilla no es una semilla propiamente dicha, sino es un fruto. Entonces, normalmente se colocan entre 2 a 3 frutos por golpe, igual a profundidad de 5 centímetros. Luego, ya en el mismo recipiente, también se procede a la siembra de una semilla adicional. Quiere decir que en este envase se está realizando la siembra asociada de 3 cultivos: perejil, beterraga y culantro. Entonces se está realizando la siembra del culantro. Nuevamente el culantro son frutos lo que se siembra, no son semillas, y dentro de ese fruto normalmente hay entre 3 a 4 semillas. Entonces se procede a sembrar, luego se cubre estas semillas y se continúa en otro recipiente. Nuevamente se procede al llenado con el sustrato ya preparado. Digamos, este sustrato es estándar para estas hortalizas. Se procede a llenar y ahora ya no se va a realizar la siembra directa con semilla botánica, sino se va a trasplantar. Quiere decir, se ha obtenido plántulas de diferentes cultivos, ya están en las etapas donde están listas para el trasplante. Por ejemplo, esta es la planta de poro. Se procede a hacer el corte de las raíces para evitar que se doble al momento del trasplante y se realiza la defoliación parcial. La defoliación parcial es una práctica que se realiza en plántulas donde el brote no es afectado, y se realiza principalmente para evitar que la plántula sufra estrés por pérdida de agua. Normalmente cuando las plántulas son trasplantadas a campo definitivo, son cambiadas de lugar, las plantas, hasta que produzca una nueva raíz, normalmente las hojas evapotranspiran. Entonces, una de las prácticas para bajar esa evapotranspiración y evitar que se estresen es la defoliación parcial. Se ha trasplantado el poro al medio, intercaladas. Están intercalando poro con lechuga porque el poro tiene un crecimiento lento. En cambio, las lechugas de hoja, en este caso son lechugas de hojas crespas, se está trasplantando intercalada al poro. Normalmente en este tipo de asociación, el cultivo que desarrolla mucho más rápido y que se cosecha primero es la lechuga. En cambio, el poro todavía tiene tiempo para seguir desarrollando. Normalmente una lechuga puede salir a los 35, 25 días después del trasplante. En cambio, el poro normalmente tiene que desarrollar por un periodo de 3 meses hasta 4 meses. Entonces, lo que se aprovecha es el espacio, mientras que uno desarrolla, mientras el otro tiene crecimiento lento, aprovechan el mismo espacio. Luego se va a trasplantar en otro recipiente otra asociación de cultivos. En este caso se va a trasplantar lechuga romana, que es una lechuga que forma una cabeza no compacta. Quiere decir que no necesita de mucho espacio como lo necesita una lechuga de cabeza como la americana o la lechuga de seda. Entonces se trasplanta alrededor del recipiente en los extremos y se va a intercalar con beterraga. En el caso de la beterraga, nuevamente se realiza la defoliación parcial, se hace un ligero corte de las raíces para evitar que se enrieden durante el trasplante. Se trasplanta y en este envase se va a tener el cultivo asociado que normalmente se maneja en parcelas en campo abierto, que es la asociación lechuga con beterraga. Se acondiciona las plántulas. Siempre hay que tener cuidado con las plántulas al momento de seleccionarlas. Se les realiza la defoliación parcial. En caso de que
haya raíces muy profundas o muy largas, se realiza el corte para evitar la formación del cola de chancho en hortalizas, porque también en algunas hortalizas sucede que esa raíz principal durante el trasplante se puede enredar si es que es muy larga, entonces se hace ese corte. Se trasplanta intercalado junto con la lechuga y se tiene el recipiente con ese cultivo asociado. Ahora, aprovechando el espacio del medio, se puede trasplantar una cebolla. Igual se realiza el corte parcial de las raíces y la defoliación parcial de las hojas. Y se coloca en medio del recipiente y se tiene esta asociación ya no de 2 cultivos, sino de 3. Se tiene lechuga, beterraga y cebolla. Una vez que se ha realizado el trasplante y la siembra, se procede al riego de estos recipientes. Normalmente lo que sucede en campo para algunas hortalizas, en campos comerciales, en algunas hortalizas se realiza primero el riego de enseño y luego se realiza el trasplante. Cuando se trabaja siembra en recipientes, se puede realizar la siembra en seco, lo que decimos, y luego se procede con el riego. Entonces, una vez que ya se han regado, ya se tiene instalado en estos 3 envases la siembra directa con semilla botánica y la siembra indirecta